Buenos días, mi nombre es Vanessa Vázquez Adame, soy estudiante de la tercera generación de la Escuela Nacional de Cuadros, perteneciente al ICADEP y al PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Hoy nos encontramos con el licenciado Ramírez Gamero, el secretario general de la Federación de Estados CTM, una persona con gran experiencia ya que tiene una gran trayectoria política. Él fue gobernador de Durango de 1986 a 1992, en 2 ocasiones fue senador, igualmente en 2 ocasiones fue diputado federal. Licenciado, muy buenos días. En 3 ocasiones, perdón. Muy buenos días, gracias por brindarnos el espacio y pues me gustaría que empezáramos hablando sobre los orígenes de la CTM en México, en Durango y cómo es que se va desarrollando. ¿La CTM? La CTM. Bueno, la CTM nace en 1936, después de una gran lucha que realizaron grandes hombres que buscaban el fortalecimiento del sindicalismo. Estaban integrados en la CROM. La CROM empezó a desdibujarse como organización obrera y varios dirigentes, incluidos Fidel Velázquez, Lombardo Toledano, Alfonso Sánchez Madariaga, Justino Sánchez Madariaga, Fernando Amilpa, empezaron a inconformarse con la forma que manejaban el sindicalismo, la CROM y sus dirigentes morones. Se dedicaron más bien a atender a problemas de gobierno y se olvidaron de la clase trabajadora y se fueron separando y empezaron a juntarse con organismos sindicales de varias partes de la República, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, en que lograron conformarse, hicieron su Asamblea Nacional en 1936, el 24 de marzo fue cuando se constituye y estamos orgullosos que el próximo 24 de febrero habremos de tener 80 años de constituida la Confederación de Trabajadores de México. Muy bien. ¿Cómo surge en Durango la CTM? A raíz del movimiento que hicieron estos grandes dirigentes sindicales, empezaron a recorrer la República y llegaron a gentes trabajadoras de Durango, entre ellos don Antonio Ramírez Martínez, José H. es Inocencio Cuellar, ¿sí? A Torres Chaires y gentes de la comarca lagunera empezaron a crear en las organizaciones fortalecimiento y fueron integrándose a la Confederación de Trabajadores de México y se integró entonces la Federación de Trabajadores del Estado de Durango con gentes de Gómez Palacio y de Durango. Como usted lo menciona, pues fue su papá, don Antonio Ramírez, quien funda la CTM aquí. ¿Cuál sería la relación o cuál fue la relación que mantenía don Antonio con el líder moral y líder sindical nacional, don Fidel Velázquez Sánchez? Bueno, ellos se integraron a la Confederación cuando era ya parte la Confederación y el dirigente era don Vicente Lombardo Toledano. A los 3 años cambiaron de dirigente y fue el compañero Velázquez. Un tiempo también fue Fernando Amilpa y regresó don Fidel Velázquez. Pero siempre hubo una muestra de gran acercamiento con la base trabajadora de todos los estados de la República
y en especial con la CTM de Durango, se empezó a fortalecer con organizaciones de los choferes, de los trabajadores que trabajaban en la industria del pan, los panificadores, y fueron integrándose varias organizaciones que integraron la CTM de Durango y formaron parte de la Confederación. ¿Nos puede explicar un poco sobre la influencia que tiene la CTM en la toma de decisiones del Partido Revolucionario Institucional? Bueno, la CTM desde sus orígenes buscó por sobre todas las cosas el fortalecimiento de la clase trabajadora, cómo fueron organizándose para tener la aceptación de un sindicalismo muy fuerte. Empezaron a formar con los sindicatos las relaciones con las empresas y hacer los contratos colectivos, pero la CTM también formó parte de lo que es hoy el Partido Revolucionario Institucional, con Plutarco Elías Calles, lo constituyeron con conocimiento pleno de los derechos que buscó la Revolución de 1910, se fueron fortaleciendo con los programas de acción y la táctica de lucha y los programas del Partido Revolucionario Institucional, se juntaron con el partido para encontrar, con base en la fuerza del partido y la fuerza de la clase trabajadora, hacer más explícitos la conquista de los derechos de la clase trabajadora y la emancipación de los trabajadores de México. Y desde entonces forma parte como un sector importante que se constituyó. Antes teníamos como parte del partido al ejército mismo, y fue creciendo nuestro instituto político y se constituyó ya con los tres sectores: el campesino, el obrero y las clases populares. Así es. De hecho, pues a nivel federal, a nivel local también, pues la CTM es uno de los sectores más importantes para el PRI. ¿Usted cuál cree que haya sido el peso político durante toda esta época de la CTM en las elecciones locales y en las nacionales? Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido la CTM es que sus dirigentes nacionales, Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez, Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascua y actualmente el compañero Carlos Aceves del Olmo, han procurado siempre el fortalecimiento ideológico de la clase trabajadora, lo han capacitado, lo han formado, le han dado a conocer el por qué nuestro partido ha hecho en el México actual el México moderno que todos los mexicanos venimos disfrutando, y con base en eso nosotros hemos sido formados con la ideología de la Revolución Mexicana, y nosotros buscamos siempre que nuestra revolución no se termine, siga siendo factor de decisión en todas las luchas que tenemos la clase trabajadora. Por eso nos gusta luchar, porque estamos preparados para la lucha y tenemos la seguridad de que tenemos la fuerza y la capacidad suficiente para dialogar y discutir con las gentes sobre lo que le conviene al mexicano de pertenecer a un partido, y qué mejor que darle a conocer al mexicano lo que ha hecho nuestro partido desde sus inicios hasta nuestros días, cómo ha ido creciendo, cómo hemos ido logrando la emancipación de la clase trabajadora, cómo evitamos que ser
objetos de discriminación por parte de los empresarios. Nuestra lucha ha sido frente a frente con la clase poderosa, que es la clase de los ricos, para tener que el trabajador tenga una mejor manera de vivir con sus contratos colectivos de trabajo. Sí. Una pregunta que creo que no podemos dejar pasar, siendo usted una persona tan importante en el medio político, señor. ¿Cuáles cree que fueron los motivos por los que el PRI pierde la presidencia de la República en el 2000 y en el 2006? Porque nuestras gentes que estaban en el partido se olvidaron de la ciudadanía, se olvidaron de las clases populares, de las clases campesinas y de la clase obrera, no reconocieron todos sus derechos, se crecieron mucho los políticos pensando que eran solos y que los sectores no les interesaban, y al descuidar a la ciudadanía fue perdiendo fuerza nuestro partido, y por causas de nosotros mismos el partido perdió por primera vez la presidencia de la República, y lo más triste es que la perdió 2 veces seguidos hasta que logramos otra vez recuperarla, y esperamos que hoy nuestro partido haya recuperado la credibilidad con la gente, pero siento que le está faltando mayor presencia con la ciudadanía, con los jóvenes y mujeres que no conocen la historia de nuestro partido, ni por qué hemos estado al frente durante muchos años de los gobiernos de México, y tenemos que ir fortaleciendo nuevamente a los jóvenes, a las mujeres y a la clase media, a los adultos, para recuperar la fe y la credibilidad en nuestro instituto político. Le ha faltado mucho al partido, como le está faltando al partido en nuestro Durango. En esta época de elecciones debe de acercarse mucho con las gentes, acercarse para dar a conocer lo que hace el partido, cuáles son sus programas, qué es lo que pretende con su ética política, y de qué manera podemos lograr que la gente con ideología partidista vaya en las elecciones a depositar su voto en favor del Partido Revolucionario Institucional. Dentro de su carrera política en nuestro partido, señor, ¿cuáles han sido las experiencias que usted considera que han marcado su vida, y qué consejo nos podría dar a los jóvenes que apenas nos estamos formando en la política, las nuevas generaciones? Provengo de una familia surgida de la lucha, y tuve la fortuna de que mis padres me fueron formando desde mi nacimiento con la creencia de que teníamos que buscar porque la clase que menos tiene tuviera la oportunidad de formarse educativamente y formarse con valores cívicos y morales. Tuvimos la fortuna de, con la historia de nuestros padres, acercarnos al partido, y nos fuimos formando en las juventudes del partido, hacer campaña repartiendo propaganda, repartiendo cosas que demostraran que el partido era el que estaba en el poder, y logramos ir poco a poco formando nuestra mente con base en la formación que hemos recibido en las instituciones educativas, en el Instituto Juárez, en la universidad ahora, y logramos
entrar a la política, pero desde abajo. Empezamos a formar parte de las activistas que tenía el partido andando en las campañas. En la época estudiantil nos dedicamos también a la política estudiantil y fuimos acercándonos al partido, más no como lo hacen actualmente, que a los dirigentes de los estudiantes los hacen altos funcionarios del gobierno y llegan a ser dirigentes del partido sin conocer lo que realmente ha sido el partido, ni conocen a fondo cómo nació el partido ni cómo ha ido creciendo. Yo fui formándome desde abajo, fui por primera vez primer regidor en el ayuntamiento de la capital, después fui gobernador, diputado local, después de diputado local me fui al diputado federal. Antes de ser regidor, en mi carrera de profesión de abogado, fui presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en Durango. Después de ser diputado federal por primera vez, con la padrinazgo de la CTM, llegué a ser diputado. Me incorporé al comité ejecutivo de la CTM desde 1972 y después terminé mi cargo de diputado federal y me incorporé al Comité Nacional de la CTM. Después fui senador de la República y siendo miembro del Comité Nacional transité como secretario de Acción Política de la CTM. Recorrí toda la República en las elecciones que había para gobernadores, para diputados federales, diputados senadores, presidentes municipales, y me fui formando fuertemente en la historia de la CTM y contribuimos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo con nuestros dirigentes de entonces, Fidel Velázquez, Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascue, y hoy habré de integrarme también con Carlos Aceves del Olmo. Después fuimos senadores y tuvimos la fortuna de que nuestro partido nos tomó para ser candidatos a gobernador de Durango. Terminamos la gobernatura con una gran satisfacción de que nos manejamos en la época más difícil que ha vivido México, de la inflación, y tuvimos la fortuna de manejar administrativamente bien los recursos que disponía el Estado. Pagamos endeudamientos que tenía el anterior gobierno de don Armando del Castillo, endeudamientos que tenía con Banobras y con instituciones, y pagamos endeudamientos que dejó el anterior gobierno de Durango, y llegamos al término de nuestro ejercicio y con la satisfacción de que fuimos el único gobernador que manejó absolutamente bien los dineros. Dejamos 0 endeudamientos, es la primera vez que un gobierno los deja. Dejamos recursos, terminamos en septiembre y dejamos recursos para que se pagaran hasta diciembre todos los gastos de los trabajadores y el pago de su aguinaldo. Y de ahí en más, todos los gobiernos se han venido endeudando y ahorita es una deuda enorme la que tiene el Estado, y nos tocó la fortuna a nosotros de dejar
cero endeudamiento del Estado. Nos formamos para eso, para servir a Durango y para que la gente no tuviera por qué reclamarnos que habíamos robado el erario de Durango. Me he formado en eso y hoy en la CTM estamos formando a jóvenes para que participen en política. Por eso vemos en los gobiernos estatales y municipales muchos gentes provenientes de la CTM ocupando cargos administrativos y de elección popular. Así es, sabemos también que usted fue el primer gobernador del estado de Durango que sí era nacido en el estado, porque antes no se tenía esa... Antes el gobierno de la República buscaba a las gentes que andaban políticamente bien presentados en México, Distrito Federal, y venían a ser gobernadores gentes que habían nacido en Durango, pero ni siquiera habían estado en escuelas o habían estado aquí. Por circunstancias nacieron aquí, pero nunca conocieron su estado. Y fui el primer duranguense nacido aquí, formado aquí, que llegamos a ser gobernadores del estado. Hubo otros gobernadores interinos, no constitucionales, que les tocó ser gobernadores interinos y fueron gente muy valiosa de Durango, también surgidos aquí, nacidos aquí, como don Ángel Rodríguez Solorza. Bueno, señora, para finalizar, ¿nos puede explicar qué significa para usted la tan controvertida frase de don Fidel Velázquez Sánchez, aquella que dice, el que se mueve no sale en la foto? Don Fidel Velázquez Sánchez era un hombre que tenía una gran visión de lo que ocurría en nuestro país y siempre fue un hombre que se preocupó mucho por formar a sus gentes y nunca permitió que nadie de la CTM buscara por sí solos una elección o buscara ser candidato. Tenía que ser con una gran disciplina hacia la CTM quien quisiera aparecer dentro de las filas. Por eso él decía que el que se mueve mucho no sale ni en las fotos ni como candidato, pero se debía a la gran fuerza que tenía para tener con una gran decisión y participación de militancia, de obediencia y de disciplina a todos los que integrábamos la CTM en toda la República Mexicana. Bueno, licenciado, pues no me resta más que darle las gracias por el espacio y por la entrevista que nos ha brindado. Ha sido una charla muy enriquecedora y pues tengan la seguridad de que vamos a hacer buen uso de la información que nos ha proporcionado. Igual reiterarle nuestro apoyo y nuestro apoyo principalmente a su política que ha dirigido muy acertadamente desde que tomó las riendas de la Federación de Estado. Y pues yo creo que ya sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.